En un vídeo anterior, sale el enlace aquí arriba, en el que hablamos de la medida de la presión arterial, nos referimos al esfigmógrafo de Bierholt y el de Etienne-Jules Maret, que era una versión muy mejorada del anterior y que al final quedó para medir las pulsaciones, o mejor dicho, observar el pulso por el método gráfico. Hoy vamos a presentar otro esfigmógrafo que llegó a ser muy popular en su época, el esfigmógrafo de Dudgeon. ¿Quién fue Dudgeon? Robert Ellis Dudgeon nació el 17 de marzo de 1820 en Leitch, distrito municipal de la ciudad de Edimburgo. Se formó como médico en Edimburgo, Escocia, donde obtuvo el grado en 1841. Estuvo después en Viena con los conocidos Carl von Rokitansky, Joseph Skoda, Ferdinand Hebra y Jäger. También asistió en París a varias conferencias impartidas por celebridades médicas del momento como Alfred Belpo, Gabriel Andal y Pierre Charles Louis, entre otros. En Viena contactó con los seguidores de Samuel Hahnemann, quien unos 40 años antes había presentado la homeopatía. En ese momento, sin embargo, no se sintió atraído por estas teorías. Marchó después a Berlín para estudiar las enfermedades de los ojos con Johann Christian Röntgen, del oído con Wilhelm Kramer y química orgánica con Simon. Asistió en Dublín a conferencias de Dominic Corrigan, Robert James Graves y William Stokes, entre otros. En 1843 se encontraba en Liverpool, donde fue persuadido por John James Drysdale para que estudiara homeopatía. Tradujo del alemán artículos para el naciente British Journal of Homeopathy y regresó a Viena para realizar una segunda estancia que se centró en aprender homeopatía con Wilhelm Fleischmann en el hospital Rippendorf. Se instaló después en Londres, donde ejerció desde 1846 a 1884. Desde allí fue editor del British Journal of Homeopathy hasta que éste desapareció. En 1850, Dudgeon fundó el Hospital Hahnemann y la Escuela de Homeopatía en Bloomsbury Square. En 1869 cerró el Hospital Homeopático de Londres por problemas legislativos. Fue secretario, vicepresidente y finalmente presidente de la Sociedad Homeopática de Londres. Publicó varias obras de homeopatía. Elegido presidente del Congreso Homeopático Internacional, que debía celebrarse en Atlantic City en 1904, no pudo asistir por problemas de salud. Murió en Londres el 8 de septiembre de 1904. A pesar de una excelente formación con los mejores clínicos de la época, se inclinó por la homeopatía. Dudgeon ideó un instrumento de bolsillo, un esfigmógrafo para el registro del pulso. Sobre el mismo publicó The Sphygmograph, Its History and Use as an Aid to Diagnosis in Ordinary Practice, en 1882. El pulso ha sido considerado como el signo básico de vida en la mayoría de los tiempos y culturas, y tomar el pulso es una parte estándar de todas las grandes tradiciones médicas. A partir de la década de 1860 se crearon varios esfigmógrafos, esfigmomanómetros y los esfigmómetros que gozaron de menor popularidad. Si Maget introdujo el suyo en 1863, en 1881 lo hizo Robert Ellis Dudgeon. Se trataba de un aparato más pequeño y portátil. El aparato se ataba a la muñeca de forma que un manómetro sensible se situaba sobre la arteria radial para registrar las variaciones. Un mecanismo de reloj hacía correr un tipo especial de papel sobre el que una aguja que transmitía el movimiento del pulso lo registraba de forma gráfica. Este instrumento se hizo popular rápidamente, ya que era compacto, fácil de usar y era muy preciso. Se convirtió asimismo en el primer dispositivo fabricado en grandes cantidades. El ejército de los Estados Unidos lo incorporó a su armamentarium y lo utilizó como herramienta estándar.
También se utilizó para diagnosticar la muerte en 3 sentencias de muerte por ahorcamiento. Aquí a la izquierda tenemos el esfigmógrafo en su caja y a la derecha cómo se desplaza la aguja que dibujaría las curvas del pulso sobre papel ahumado. En la imagen y el esquema vemos la palanca de puesta en marcha del mecanismo de reloj. El mecanismo de reloj permite que avance el papel de forma constante. La placa móvil que se sitúa sobre la arteria radial. Control de la excéntrica. Aguja que dibuja las curvas. La placa móvil que se sitúa sobre la arteria radial desde otra perspectiva. Y aquí cómo se coloca el esfigmógrafo. Vamos a ver el funcionamiento de este aparato. Una placa resorte de acero A está sujeta en uno de sus extremos, A. El otro extremo libre lleva adherido un botón B móvil redondeado o elíptico que se coloca sobre la arteria radial recibiendo los movimientos de esta. Este movimiento se transmite a la varilla corta D que se sujeta al resorte en su extremo libre C. En ángulo recto con D y conectado con él por el eje E. Se eleva el vástago vertical F. En la parte superior de F hay un gancho en el que se encuentra el brazo K, que está conectado en el eje H con una barra doblada que tiene un contrapeso I. Hay que tener en cuenta que las varillas F y K magnifican considerablemente los movimientos comunicados al resorte por las pulsaciones arteriales. Para registrar pulsos más débiles, este aparato está dotado de una excéntrica que controlamos desde la rueda R. De esta forma graduamos mejor y obtenemos gráficas más precisas. Y este es el registro gráfico que obtenemos con el esfigmógrafo de Dudgeon. Y aquí mostramos varias imágenes del esfigmógrafo. Y hasta aquí la descripción del esfigmógrafo de Dudgeon. Nos vemos en el próximo vídeo.